Ingresamos ahora a un nuevo bloque del Congreso que inauguramos hace 2 años y tuvo mucha repercusión. Se trata de FUCLAE Talks, una iniciativa con la intención de compartir ideas innovadoras de manera ágil, concisa, concreta y entretenida. El año anterior, si ustedes recuerdan, la FUCLAE Talks las asumieron invitados. Este año hubo una convocatoria abierta, de modo tal que de todas las propuestas se han seleccionado estas que ustedes van a compartir. Ustedes vieron que los humanistas solemos utilizar muchas palabras para expresar ideas y nos cuesta ser sintéticos. Bueno, estos ponentes van a tener el desafío de poder decir ideas innovadoras en tan solo 12 minutos. Y van a estar regulados, no quiero decir perseguidos para que no se pongan nerviosos, por el cronómetro. De modo tal que en 12 minutos van a tener que cumplir el desafío. Sería bueno que te tocara a vos también, los 12 minutos. El programa de este año cuenta con 5 FUCLAE Talks. Todas las presentaciones fueron acompañadas por Sebastián Blasco, quien coordina como coach los detalles para lograr la calidad de presentación que ustedes apreciarán. Gracias, Sebastián. Bueno, si me permitís entonces, vamos a ir sin más dilación a la presentación de la primera de ellas. Hay historias de vida comunes que nos permiten reconocer cosas extraordinarias. Un matrimonio dedicado a sus trabajos tiene la ocasión de recorrer distintos escenarios y descubrir la riqueza a través de las diferencias. Son justo las diferencias las que nos enriquecen. Es lo que comparte con todos nosotros Melba Pasos. Vamos a recibirla con aplauso y vamos a ver de qué se trata. Gracias. Gracias, chicos. 12 minutos. Difícil, complicado, pero bueno, démosle, como dicen allá. Gracias, démosle el ole, ¿verdad? Ya terminaremos con el ole. Los dejé clavados con el ole. Bueno, van a ver por qué es importante el ole. Yo quiero compartir con ustedes justamente lo que las diferencias nos pueden enriquecer. Quiero contarles un poco acerca de cómo inicia mi camino. A ver, la tecnología me atropella de nuevo. Gracias. Mi camino a la logoterapia. Quiero que recordemos un poco aquella mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando todos fuimos sorprendidos con una de las noticias más tristes de nuestra vida, como una persona, desde su manera de pensar y percibir la vida, simplemente mataba a más de 3,000 personas en un solo día. Cuando yo vi eso dije, alguien me tiene que explicar qué está pasando. ¿Cómo puede haber tanto odio en una persona que no mida la trascendencia de sus actos? Y en una de las entrevistas ese día o el día siguiente, no recuerdo, al día siguiente me parece, vi la otra parte, la vida en la gente de Bin Laden y cómo estaban celebrando la muerte de estas 3,000 personas. Dice, yo no puede ser. Y a él diciendo, tenemos que terminar con el demonio. Y a George Bush del otro lado diciendo, tenemos que terminar con el demonio. ¿Cuál demonio? ¿De qué pasaba? Y empiezo a ver y a tratar de entender, y esto me abre un mundo a tomar la decisión de empezar a estudiar al hombre. Y empiezo a estudiarlo desde las religiones, porque me parecía que era un problema de religión, era un problema de una perspectiva diferente de ver el mundo. Y empiezo a estudiar la Biblia, el Corán, a los budistas, las filosofías hindúes, y en todo este afán, un año de estudio, encuentro a mi primer maestro, Luis Pedro Velázquez, en paz descanse, que me abre un mundo maravilloso cuando me regala el libro de Viktor Frankl. Y me doy cuenta que la vida de Viktor Frankl, o el sentido de Viktor Frankl, viene a partir del odio en el que vivió en ese campo de concentración. En ese campo de concentración, en donde decía, me atrevería a afirmar que nada en el mundo ayuda a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Es a partir del odio, de ese odio que vive, que él encuentra el sentido de su vida para decirle a la gente sí a la vida, como nos decía Jerónimo, a pesar de.
Y me enamoro de esa filosofía y empiezo a estudiar la logoterapia y empiezo a encontrarle la utilidad de ayudarle a otras personas a ver una perspectiva diferente de su sufrimiento y de las diferencias que vivían en ese momento. Mucho del sufrimiento de las personas viene de la diferencia que ven de la vida. Porque yo la veo de una manera y mis papás la veían de otra y de repente me enseñaron algo que no correspondía a lo que yo creía que era. O porque yo creía que el mundo era maravilloso y en la escuela empecé a sentir la diferencia que había entre los que me señalaban o los que yo señalaba. Y poco a poco, como fuimos creciendo, estas diferencias nos hacían ver el mundo con tristeza o con alegría, porque cada uno tenía que decidir si estas diferencias nos iban a enriquecer o nos iban a entristecer, o nos iban a sentir humillados. Cada quien, es una decisión tuya. Las diferencias siempre van a existir, pero la actitud que tú tomes ante ellas van a hacer que destruyas tu vida, tu autoestima, o que construyas en ti una mejor vida y una mejor versión de tu vida. Y lo más importante que aprendí con Viktor Frankl fue la dignidad de la persona que hablábamos también antier. Esa dignidad que me permite decir, no te entiendo, no estoy de acuerdo contigo, pero te comprendo, te dejo ser. Mientras tú no traspases mi dignidad, yo te dejo ser. Y viene entonces el ole. Que tu tristeza, que tu frustración no se quede conmigo. Y la propuesta que yo les daba antier era hacernos cargo de nuestra propia vida, más allá de vivir la vida del otro en juicio. Pero encuentro que Viktor Frankl nos da una de las cosas más importantes para aprender a tolerar y a respetar y a tener compasión ante todas estas diferencias. La primera, como dice Mafalda aquí, que me encanta, con Miguelit, que le dice, lo más importante en la vida es saber que no todos tenemos la razón y que no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, somos diferentes. Y esa diferencia le da a mi dignidad la capacidad de ocupar el espacio que me corresponde en este mundo. Y es entonces cuando Viktor Frankl nos presenta la maravillosa herramienta de los valores, de experiencia, de creación y de actitud. Y mi invitación ahorita, amigos, es precisamente que enriquezcamos este mundo, que hagamos de este mundo mejor. Nacer, vivir y morir y dejarlo igual está del nabo. Pero si cada uno ponemos una semilla para que este mundo sea mejor, dejando un legado, como decía yo antier, a partir de un comportamiento actual, de cómo te ayudo a ser mejor, cómo te ayudo a manejar esa historia de diferencias que traes en tu alma. Yo no te puedo cambiar la historia, pero te puedo hacer ver de diferente manera tu historia. Y de eso se trata el trabajo que nosotros hacemos. Hacerle ver a la persona que su historia se puede ver desde otro sitio, un sitio de amor y no de victimismo y no de laceración. Por eso yo digo, en los valores de experiencia, cada uno a través de nuestro trabajo podemos empezar a incluir a las personas que en este momento son discriminadas, personas con capacidades especiales que pueden hacer muchas cosas en nuestros trabajos, no necesariamente lo que todo mundo cree. Una persona en una silla de ruedas puede ayudarlos de mucha manera, una persona con una discapacidad mental nos puede ayudar de muchas maneras, empezar a incluirlos en nuestro mundo de trabajo, empezar a hacerles el espacio que su dignidad les hace ver en este mundo. En los de creación, poderlos ver con compasión, poderlos ver de una manera diferente, en donde yo entienda que lo que me van a brindar a mí me va a enriquecer. En un programa de televisión que tenía, entrevisté a una persona que tenía un hijo autista, él era médico, y contaba esta historia como una gran carga, como aquellas cruces que decían las abuelas, y esa es la cruz que te toca llevar. Y yo no comprendía, porque yo he visto a estos chicos de cerca, en la familia, que están aquí para enseñarnos a amar de una manera diferente, que enriquece nuestra vida de una manera diferente. No es fácil, yo no digo que sea fácil el camino, pero si lo aceptamos desde lo que ellos nos dan, mi percepción de la vida va a cambiar. Y evidentemente los de actitud, la compasión y la valentía para tolerar y aceptar lo que no puedo cambiar.
El cambio es una constante en el universo, pero hay cosas que yo no puedo ni debo cambiar, más que a mí. La posibilidad de cambiarme a mí, como decía Víctor Frank, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. La invitación que yo hacía, dejemos de verlo desde el debo de ser así, tengo que ser así, porque la vida, porque me han enseñado, porque mis creencias. Les dejé una tareita de bucear en sus creencias y empezar a abrirnos a un mundo diferente, en donde esa diferencia me engrandezca a mí, para bien o para mal. Porque tú puedes estar haciendo algo que a mí no me parece y eso me engrandece porque digo, gracias Dios por haber puesto a esta persona en mi vida, porque ahora entiendo lo que yo no quiero ser. Para bien o para mal, todas las personas nos enriquecen. También Víctor Frank nos dice que ha encontrado el significado de su vida al ayudar a los demás a encontrar en su vida su significado. Qué maravilla sería que pudiéramos acompañar a todas estas personas a encontrar el significado de su vida a pesar de las diferencias y de la crisis que estas diferencias sugieren en el mundo actual. Porque la crisis finalmente va a ser una oportunidad para ser mejores. Dejemos de hablar de lo malo, porque créanme, esa energía se empieza a contaminar. Sí, ya te diste cuenta, la política cómo está, la economía cómo está, la sociedad cómo está, la juventud cómo está. Perdemos mucho tiempo hablando en negativo y todas esas energías van contaminando el maravilloso mundo que tenemos. Yo no puedo cambiar esa historia de crisis, pero puedo cambiar la forma de contármela a mí y empezar a crecer con esas diferencias. Tenemos gobiernos, todos los países actuales, que de verdad ni para dónde ver. Cada mañana que escucho a mi presidente, apelo a todo esto y digo, dame paciencia, Dios mío, misericordia, como te decían ayer. Pero algo bueno tenemos que aprender de esta experiencia, por lo menos en no volverla a repetir. Por eso las diferencias siempre van a enriquecer. Y la Madre Teresa de Calcuta nos dejaba un mensaje maravilloso, que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Facundo Cabral, con el cual tuvo una amistad bastante fuerte, que le agradezco a Dios ese privilegio, a algunos amigos les he contado, con el que estuve el día antes de su muerte, desgraciadamente, y era una muerte que no se podía evitar porque estaba en el lugar correcto a la hora correcta, aunque todo el mundo lo vea de diferente manera. Él tenía 3 meses de vida en ese momento y tenía 2 opciones, o volvía a Argentina a meterse a un hospital 3 meses a esperar su muerte, o se iba a Estados Unidos, y en ninguno de estos 2 lugares quería estar, porque las diferencias que él sentía con estas personas que lo iban a cuidar no correspondían a la manera en que él quería morir. No fue la mejor, pero dejó de sufrir los 3 meses que tenía de vida. Y él me enseñó algo, él me dijo, lo único que yo hago en la vida, Melba, es contar historias de las diferentes y distintas personas que he conocido a través de mi vida. No hago otra cosa. En el camino de mi vida, desde la Patagonia hasta Alaska y a Europa y a todos los lugares, y el tiempo que estuvo con la Madre Teresa, cuando ella lo encuentra y le dice, yo entiendo tu dolor de haber perdido a tu mujer y de haber perdido a tu hija, pero ¿qué vas a hacer con todo el amor que tienes adentro? Ven conmigo y ayúdame a ayudar a estas personas diferentes, a estas personas marginadas de la vida, de lo que hablaba Cuca. Y es así como Facundo Cabral recupera el sentido de su vida. Pero él simplemente decía, yo soy el cúmulo de historias de las diferentes personas que he conocido. Y yo les invito a ustedes a que sean los contadores de esas historias, de cada gente que tocan, y que cada persona, cuando se vayan de ustedes, se vaya mejor. Y antes de terminar, 1 minuto, solo quiero que agarren su celular. Esta tecnología con la cual tanto peleamos la generación baby boomer, agarren su celular y por favor mándenle un mensaje en este momento a la persona con la que estén distanciada, a la persona con la que no hayan estado de acuerdo en el último mes, hayan tenido un altercado, con esa persona que quisieran volver a compartir, pero que su diferencia la separó.
separó. Hoy es el momento de usar esa tecnología que nos separa a veces de nuestros hijos y de nuestros jóvenes para unir las diferencias. Manden ese mensaje, saquen su celular y manden ese WhatsApp a la persona más distante de ustedes. Les agradezco, amigos. Si algo hemos abordado en estos días es el tema de los prejuicios y cómo perturban las relaciones. Como si una condición pudiera definir a una persona. Dicen, es de Leo, como si eso definiera su personalidad. O es porteño, como si eso definiera su cualidad personal. Si les digo son psicólogas, tal vez tengan un preconcepto. Y si les agrego son millennials, ya tendremos un prejuicio. Pero seamos prudentes. Escuchemos a Sofía Altave y Mercedes Echagüe, psicólogas y millennials, a ver qué nos dicen en boca de urna. Bueno, ¿cómo seguir? Bueno, ahora arrancamos, tenemos unos efectos técnicos. Bueno, estamos en agosto del 2019, en pleno año de elecciones en Argentina. Y nosotras estamos haciendo una campaña electoral. Sí, pensarán, las PASO ya pasaron, chicas, llegaron tarde. Pero no, nosotros no nos presentamos a propósito, porque venimos a buscar otro tipo de votos. Votos de confianza. Y no venimos a buscar votos de confianza solamente para nosotras, sino para toda nuestra generación, los temidos millennials. Tenemos fama de egoístas, de fundamentalistas, con miedo al compromiso. Poco o demasiado frontales, que no respetamos la intimidad, que pocas cosas nos conmueven y que vivimos soltando para no hacernos cargo de nada. Y de que vivimos a TR, a todo ritmo, sin registro de nada de lo que pasa a nuestro alrededor. No estamos queriendo decir que en parte no nos hayamos ganado esta fama, pero sí queremos pensar hoy con ustedes qué nos diferencia del resto de las generaciones y también si somos solamente eso. Mayo de 2017, último año de la carrera y toda la emoción de estar llegando a la meta que me había propuesto hacía 5 años atrás cuando estaba en el colegio. Era increíble. Sí, eso y los nervios de lo que se venía, la tesis. Era el momento perfecto para unir las dos cosas que más disfrutaba, la psicología y la danza. Pero nos encontramos en un contexto que no estaba abierto a nuevas ideas. Así que propuse mi tema de tesis y sin mucha aprobación empecé a investigar. Danza, movimiento, terapia y la reestructuración de la imagen corporal. En mi cabeza era un temón. 2 personas me empezaron a acompañar en este proceso. Todo venía bien hasta que me empezaron a llegar los mails de una de estas personas. Arrancaron diciendo algo como: ese tema es inconsistente, incomprobable, la verdad no es muy serio. Quería terminar la carrera y cada vez que me llegaba un mail de esta persona era una mezcla de miedo y ansiedad. Mis páginas con letras negras se transformaban en hojas rojas llenas de correcciones, seguido de comentarios bastante hirientes que decían cosas como: sos deshonesta, no puedo creer cómo te animás a mandar un trabajo sin correcciones. Me querés confundir y yo guardo los trabajos y los cotejo. Llanto desconsolado. Había pasado semanas tratando de mejorar mi tesis entera y mi esfuerzo parecía haber dado ningún fruto. Y nosotras pensábamos, está bien, al trabajo podían faltarle algunas cosas. Estamos aprendiendo, pero ¿por qué juzgar a la persona por ese trabajo? Lo que me dolía ahora no eran las correcciones, sino lo que esta persona decía de mí sin conocerme. Esto me tenía bastante mal, así que le pedí una reunión para aclarar un poco la situación. Obvio, esta persona me dijo que no tenía tiempo para eso. Así que no aguanté y la fui a ver igual. Estaba yendo y tenía una angustia, me sentía realmente mal. Me estaba arrepintiendo de haber elegido un tema que era especial para mí y eso estaba mal. ¿Por qué esta persona rechazaba con tanta fuerza algo que era diferente nomás? La recibió igual. Hablaron. Le dijo cosas parecidas a las que le había mencionado antes, pero el discurso estaba suavizado, no la juzgó. ¿Por qué? No lo sé.
Pasaron los meses, presenté la tesis y después de un tiempo me entregaron mi deseado título. Ya era psicóloga. Ese mismo día, con el título en la mano y una sonrisa enorme, esta persona se acercó y enfrente de mi mamá y de Mechi, se animó a abrazarme y decir: ¡qué orgullo mi alumna! Yo me quedé pensando. Y yo me quedé helada. Mil veces se dice de nosotros, los millennials, que decimos una cosa y que después hacemos otra. Que nos mostramos en las redes de un modo que en realidad no somos. ¿Y es verdad? En parte sí, pero en este caso como en varios otros. ¿Quién se mostró más millennial? ¿Quién se mostró de una manera en las redes y de otra cara a cara? ¿Y quién soltó ante la dificultad? Hoy entonces queremos contarles por qué estamos haciendo esta campaña electoral y por qué queremos su voto. Porque separados no hacemos nada. Si nos esquivamos la mirada, nos separamos y generamos brecha entre generaciones. En cambio, si nos unimos en nuestras diferencias, pero también en nuestras similitudes, generamos un enriquecimiento entre todos y a todos. Muchas veces, como en este caso, nuestros referentes fueron quienes nos desalentaron por pensar o ser diferentes. Y justamente de ellos necesitábamos todo lo contrario. Necesitamos que sean la base segura para la cual salir a explorar y a la cual podamos volver para estar en seguridad y para luego seguir con libertad y autoconfianza. ¿Para qué necesitamos este voto? Para no dejarnos llevar por todo lo que se dice de nosotros y que también hacemos decir. Para no pegarnos en la frente ese cartel que dice: cuidado, soy millennial. A ver, somos particulares y decimos cosas particulares. A veces en el afán de diferenciarnos o de imponer moda decimos cosas que son cuestionables. Pero también creemos que las etiquetas que se nos ponen a nosotros son cuestionables también. Y muchas veces nosotros las creemos, las tomamos como verdad. Y es ahí realmente cuando nos perdemos. ¿Cómo? Dándonos ese voto de confianza. Para que este apego sea seguro, se necesita de una figura que pueda acompañar del modo correcto. Cuando un nene no se anima a tirarse del tobogán, su figura de referencia no le dice: y bueno, anda al sub y baja, hace otra cosa que te salga. En el mejor de los casos, lo acompaña, le muestra cómo hacerlo y hasta le puede decir: a ver, probá, dale, si me necesitas estoy para ayudarte. Por eso les pedimos que nos acompañen a acertar y equivocarnos, a hacer nuestro propio camino. No al tentador camino que ustedes ya caminaron o al camino que saben que termina bien. Acompáñennos a descubrir y a descubrirnos. Lleva más tiempo, más paciencia, más trabajo y hasta más frustración. Pero qué más lindo que saber que uno está caminando el camino que elige. ¿Cuándo? En realidad ayer, hoy. Desde siempre los necesitamos cerca para no llenar el vacío con eso que tenemos a mano, el celular y las redes. A medida que vamos creciendo, y más hoy en día, nuestro nuevo generador de seguridad, autoconfianza, nuestro nuevo referente pasan a ser las redes. Sí, ese lugar que antes ocupaba una persona real, significativa, con la que nos podíamos poner en contacto y sentir ese lugar seguro. Las redes actúan generando refuerzos constantes. Por eso contamos los likes, las views, averiguamos cómo ganarle al algoritmo de Instagram para que nuestro perfil llegue a más y más gente que me pueda poner like y yo me pueda poner más feliz. Las redes tienen el poder de disminuir el estrés y la ansiedad. Por eso cuando se nos presenta una situación X, tendemos a buscar la resolución y el alivio en ellas, viviendo nuestra vida de una forma escindida. Por un lado, mostrando en las redes lo que nos interesa que los demás vean de nosotros, y por otro lado, en el verdadero contacto humano. Necesitamos desde siempre esa cercanía, esa mirada. Necesitamos un cambio de paradigma, en donde lo nuevo, como la tecnología, deje de generar tanta resistencia para así aprender a utilizarlo de la manera correcta. Necesitamos unirnos y generar un colchoncito de aceptación para las generaciones que estamos y para aquellas generaciones y cambios que están por venir. Bueno, ¿dónde, no? ¿Dónde van a depositar su voto? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser nuestro punto de encuentro? Con las pantallas, entre las pantallas, cara a cara. Casi que cuesta distinguir las diferencias entre una y otra posibilidad, ¿no? Sin dudas queremos encontrarnos cerca, pero sería un sinsentido hacer como si este mundo millennial no nos rodeara. Entonces, ¿a dónde nos vamos a encontrar? Nos tenemos que encontrar acá, en lo que podemos sentir, tocar y
y vivir en lo real, pero sin renegar de las redes, utilizándolas como nosotras queremos usarlas y no como ellas nos llevan a utilizarlas. Queremos recordarles la importancia de su voto de confianza, de que sí lo podemos hacer solos, de que sí nos creen capaces y de que si necesitamos a alguien, ahí van a estar para acompañarnos a encontrar el camino y para ayudarnos a amar más el proceso. Por eso hoy les venimos a pedir este voto de confianza que nos ayuda a ser eso que realmente somos. Sabemos que muchas veces las pantallas no nos dejan mostrarnos completamente auténticos, pero hoy les venimos a decir que sí estamos comprometidos, que sí estamos trabajando para transformar la realidad y que sí estamos ATR, a todo ritmo, pero con todo eso que nos conmueve y que nos convoca. Y también muchas veces son las redes las que nos ayudan a difundir nuestras ideas y contagiar nuestro compromiso. Y sí, sabemos que muchas veces estamos más conectados de lo que nos gustaría. Si nos ven con el Wi-Fi tan activado, avísennos, ayúdennos a ponernos en modo avión para conectarnos con ese GPS interno que tanto deseamos sentir, pero que a veces nos distraemos y no lo escuchamos. Les pedimos que nos acompañen y confíen en todo eso que somos y que podemos llegar a ser. Son ustedes quienes nos miran desde un costadito y nos pueden decir: a ver, dale, probá, tratá de subir, si me necesitas te ayudo. Somos nosotras también quienes tenemos que valorar esa mirada amorosa y aprovecharla para subir al tobogán, como quien se sube a los hombros de un gigante para poder mirar más lejos, descubrir nuevos lugares, sacar una foto y bajar a compartirla con los que nos estaban acompañando. Entonces, ¿contamos con su voto? Sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, dice una canción popular, ¿verdad? En un tiempo en el que necesitamos corazones dispuestos, aparece Pancho Japase, psicólogo y formador, que dice poner su corazón en las cosas que hace, poner su corazón en sus amigos, poner su corazón en Dios, la poesía, poner su corazón en el rugby, poner su corazón en la música de Abel Pintos. Y ahora, créanme, van a ver que es verdad, viene a poner su corazón en esta Fouclade Talk, que tituló La resaca de la burla. Vamos a escucharlo. Marcos tiene 10 años, estaba un día en el colegio en educación física, practicaba una y otra vez, hasta que por fin le salió el rondó flick-flack. Cayó de pie, estaba feliz, lo máximo. Iba a ser parte del grupo elite de gimnasia del colegio. Esta felicidad, esta plenitud duró solo un segundo, porque apenas él cae, viene un chico un par de años más grande y se tira con fuerza y le hace un tackle. Se cae al piso, le dolió en el cuerpo, en lo físico y también en los afectos. Marcos se levanta y se va, no siguió practicando ese día. No era la primera vez que Marcos se cruzaba con este chico. Era el mismo que hacía que Marcos permanezca gran parte de los recreos adentro del aula, o si salía al patio se quedaba contra la pared, porque le pasó que una vez, estando en el patio, este chico vino de atrás, le bajó los pantalones y siguió caminando entre carcajadas. Marcos se levantó rápidamente los pantalones, pero lo que le costó cambiar más fue el rojo de sus cachetes. ¡Qué vergüenza! Me vio todo el colegio con los pantalones bajados. Es por esto que Marcos pasa gran parte de sus recreos contra la pared. Javier tiene 12 años. Estaba un día en clase de inglés y el profesor le pide que se ponga de pie para resolver un ejercicio. Él ya estaba nervioso por no saber la respuesta frente a toda la clase, que empezó a gritarle apodos que tenía como mono, pailón y otros alusivos a sus orejas. Frente a esa tensión y los gritos de la gente, viene un compañero y le baja los pantalones, poniéndolo aún más nervioso, con los puños cerrados. Bronca.
impotencia. Mientras tanto, la clase empezó a hacer sonidos del reino animal, que también eran parte de las burlas que él recibía. El que le bajó los pantalones fue el mismo creativo que inventó todos estos apodos. Culpa de esto, Javier tampoco es invitado a los partidos de fútbol o a las juntadas. ¿Cómo llevarlo? ¿Qué iban a pensar los jugadores del otro equipo, que eran todos como él? ¿O qué iban a pensar las chicas en la juntada? No se podía. Mateo está a la salida del jardín esperando a que lo busquen, lugar donde un niño va a jugar, a aprender, divertirse. Y muchas veces su despedida de ese lugar es un chico de los primeros años de secundaria que se acerca, lo encara y pasándole el dedo por las cejas le recuerda que no las tiene. Mateo vuelve a su casa con bronca, con muchas preguntas, y esto genera carcajada en los amigos de este chico y muchas veces en los amigos de Mateo también. El chico que hacía que Marcos permanezca gran parte de los recreos contra una pared, el que hacía que Javier no disfrute de su almuerzo por la fatiga y el cansancio de estar una mañana en el colegio, y el que hacía que Mateo llore por su ausencia de cejas, era el mismo. Y sí, ese chico era yo. Para mí, Marcos, no sé quién era y no me interesaba saber qué hacía de su vida. Javier era una persona muy distinta a mí, nada atractiva, nada copada, era un boludo. Mateo no tenía rostro, ni cara, ni sentimientos. Mateo solo era para mí ausencia de cejas, y eso hacía de él una oportunidad de disfrutar y hacer reír a mis amigos, y lo mismo que los otros dos. Lo bueno fue que mi relación y mi historia con estas personas no se quedó ahí, en la indiferencia. El primero fue Javier. Javier se dio cuenta que yo por ahí no estaba tan cómodo con estos roles y un día me encaró y me vino a hablar. Él me contó que él no era solo un par de orejas grandes. Él me contó que él sufría las mismas risas que yo tanto disfrutaba. A partir de este encuentro se genera un cambio de perspectiva profundo, el comprender que existe un otro que vivencia las cosas de distinta manera. Javier abrió su corazón conmigo y eso hizo que mi corazón se abriera hacia los demás. Tiempo después empezamos a ir juntos a un grupo donde se daban charlas sobre virtudes y valores humanos, a humanizarnos. Y íbamos también a un asilo, a un hogar de ancianos. Y ya en plan de amistad, un día me acerco y le digo, le pido disculpas por todas las heridas pasadas, por todo lo que le había hecho. Y él me sorprende de vuelta y me dice, no, mira, gracias, te lo acepto, está muy bueno lo que estás haciendo, pero yo siempre te vi a vos como la víctima. Siempre supe que el problema no era tanto mío, que en el fondo él no hacía nada, sino que el problema lo tenía yo, que no sabía cuál era el modo de tratar a los demás. Y Javier todo este tiempo transitó el camino de la paciencia, camino propio de quien tiene una sensibilidad y un conocimiento sobre un tema mayor al de la persona que está al lado. Y este camino de la paciencia solamente se puede transitar con la disposición interior del perdón. Interiormente él estaba dispuesto a aceptar esa falencia que yo tenía. Y esto le permitió atravesar este camino y enseñarme muchísimo. Yo aprendí muchísimo de Javier. Marcos. En este grupo al que íbamos, también iba Marcos. Entonces, un día Marcos llega, un viernes por la noche, entra y me ve a mí apoyado contra el marco de la puerta. Por dentro pensó, ¿qué hace este tipo acá? O sea, un lugar donde había charlas de valores, Y
Todos estos detalles de esa noche me los contó él después con lujo de detalle, porque le quedó grabado el ver que existía la posibilidad de un cambio, de que la gente puede cambiar. Pero a mí lo que más me impactó, lo primero que me impactó de Marcos fue su ejemplo. Porque hablando con él, me decía que a él no le preocupaba tanto o no sufría tanto por lo que yo le hacía a él, sino que sufría más por estar pendiente y preocupado de ver que le hacía lo mismo a otras personas. Entonces él se preocupaba no solo por él, de que a pesar de que él tenía ese mismo sufrimiento, su preocupación estaba más, de una manera más fuerte puesta en que a otro no le pase lo mismo. Entonces con su ejemplo también aprendí muchísimo. Después, un día hablando, estábamos los dos sentados hablando solos y se le escapa una sonrisa leve, una mirada pícara. Le pregunto, ¿qué pasa? Dice, no, estaba pensando que yo antes te odiaba a vos, no te podía ni ver. Y ahora estamos acá, sentados, hablando, puedo confiar en vos, te cuento mis preocupaciones, mis problemas, mis alegrías, me escuchás, me acompañás con obras. Dije, wow. Él creyó en este cambio y me ayudó a pasar de un lugar a otro. Porque no solo se trata de ver y de contemplar los cambios y de confiar, sino que hay que ayudar, no hay que solamente que preocuparse, sino que también hay que ocuparse. Marcos es una persona buenísima y me enseñó muchísimo con eso, ayudándome con mucha paciencia, alegría y humor cada vez que me surgía una iniciativa que pueda hacer mal a alguien, que pueda dejar a alguien de lado. Cada vez que me iba al pasto, él me miraba como diciendo, no, ahí, marcha atrás. Y así, de a poquito, fue ayudándome en este proceso de cambio. Vi lo bien que me habían hecho a mí estas charlas y me metí a coordinar un grupo de chicos de 10, 11 años. Yo tenía 17. Y sí, ahí apareció Mateo. Rápidamente nos hicimos muy amigos. Mateo, un chico muy divertido. De hecho, teníamos un saludo especial que duraba como 1 minuto. Los chicos que venían atrás de él ya no me saludaban porque yo empezaba con el saludo y ya pasaban de largo. Yo seguía acá con... De hecho, si alguno lo conoce, era el Choco. Yo me hice el que lo inventé y a él le gustó el saludo y lo hacíamos. Entonces, bueno, pasaban todos y con él ahí. Un día, estando ahí en este lugar, desde la puerta me llama una madre. ¿Vos sos Pancho? En ese momento inflo el pecho, me acerco, sonrisa. Porque en general en esa charla los padres te agradecen y te hablan de la importancia de este trabajo que hacíamos, de ayudar a los chicos a que sean mejores personas. Entonces, Pancho, sí, hoy. Y cuando llego ahí, a ella le cambia un poco la cara y se lleva la mano a la cara y me dice, no sabés lo que sufría Mateito por vos. Estaba así y me empezó a explicar. Él volvía a casa llorando y me preguntaba el por qué. Mateo le preguntaba el porqué de su ausencia de cejas. Pero en realidad en lo profundo, en su interior, la pregunta era ¿por qué existen personas como esta? Y yo después me preguntaba ¿por qué soy tan indiferente que no hago más que ver los defectos de los demás, las diferencias, y tan insensible de hacérselos saber? Entonces ahí me encontré un poco con el para qué de todo esto, que ameritaba ser cambiado. Hablando con Mateo y compartiendo tanto con él, aprendí y me di cuenta que él sí tenía un rostro, en el que se podía leer la bronca, el sufrimiento, el dolor. El problema era que yo era analfabeto. Y Mateo me enseñó muchísimo en esto de dar segundas oportunidades. Por el comienzo le costó ir a las charlas que yo daba o hablar conmigo y después fue que entramos. Pero él aprendió a esto, a olvidar, un poco a convertir y a darle un sentido a ese sufrimiento y convertirlo en algo positivo, en la posibilidad de un encuentro. Hace un par de años, en enero de 2016, la familia de Mateo iba en un auto viajando y tuvieron un accidente muy fuerte. Falleció su mamá y su papá. Los 4 hermanos quedaron internados. Falleció Mónica, esta mujer que en la puerta de este lugar
me ayudó a mirar hacia adentro y a encontrarme con ese para qué, a salir de mi soberbia y de mi egocentrismo para lograr este paso a la trascendencia, para mirar hacia el otro, para que a la hora de vincularme el centro no esté puesto en mí, sino en el otro. Bien, por último, escuchando al corazón que atragantado va soltando sus ideas a medida que vivimos, aprendí que en ese momento buscaba ser alguien por medio de lo que hacía con los demás. Buscaba seguridad o aumentar mi autoestima quizás por medio de cómo trataba a los demás. Pienso que hoy también me define lo que hago por los demás, pero con ese cambio de perspectiva de que a la hora de vincularnos, a la hora de ir al encuentro, pensar en el bien del otro, en llevar al otro a ser la mejor versión de sí mismo y no usar del otro para crecer yo. Y es ahí que pienso que todos tenemos esta responsabilidad de ver cómo tratamos a los demás, que nos define la forma en la que miramos al otro. Y es muy importante, en el discurso de estos tres chicos yo veía que coincidían en que los hacía sentir impotentes, sentí impotencia. Vos venías, pasabas y me dejabas con impotencia. Y pienso que me duele pensar eso porque nuestra vida tiene que ser todo lo contrario. O sea, tenemos que pasar por la vida de los demás siendo luz, iluminando y generando la aceptación de lo propio y a partir de eso la iniciativa hacia ser mejores. No generando la impotencia, sino generando un entusiasmo por lograr el despliegue de todas las potencialidades que la persona tiene. No la impotencia. Nuestra vida tiene que ser luz que transforme a los demás. Por último, les quiero plantear un desafío. El desafío de querer a todos. Pienso que a lo largo de nuestra vida nos cruzamos con muchas personas y es muy importante cómo vemos a esos rostros. Pienso que hay dos tipos de rostros. Por un lado están esos rostros amables, buenos, sinceros, cercanos, esas personas que se te acercan, te ponen la mano sobre el brazo y te preguntan ¿cómo estás? Con una mirada de cariño. A esos los queremos y es fácil quererlos y agradecemos que existan. Pero existe también otro tipo de rostros que son los pesados, los inoportunos, los que te caen mal, los que vienen y solo te hablan de ellos. Y el desafío está en querer también a estos rostros. Les propongo que piensen y pongan caras, pongan nombres a este segundo grupo de personas. A ese hermano con el que te peleas constantemente, a esos padres que quizás no te comprenden o no estuvieron, a ese amigo que te pide incansablemente, a ese chico del colegio que era insufrible. Marcos, Javier y Mateo lo lograron conmigo. A mí todo esto me cuesta un poco más y es como si fuese una especie de resaca de la burla. Muchas gracias. Siempre me llamaron la atención esas piedras que tienen un exterior rugoso y gris y un interior luminoso, con cristales de muchos colores. Se llaman geodas. Como sucede con muchas personas, tienen un exterior rugoso y gris, pero palpita en el interior de ellas luz y color. Paula López es de profesión joyera, gemóloga especialista en diamantes, pero ha desarrollado una carrera como coach existencial y escritora. Hoy nos cuenta cómo es el proceso de pulir el alma para descubrir la joya interior. Cómo pulir el diamante del alma es su presentación. Adelante, Paula. Buenos días. Quiero pedirles que por favor suelten todo lo que tengan en la mano,
métanlo debajo de la silla. Quiero pedirles que tengan sus manos libres y que lleven su mano derecha a su corazón. Quiero pedirles que cierren los ojos por un minuto y que en este momento de reflexión puedan conectarse con su corazón y puedan dejar fuera de este lugar todo aquello que les quita la paz. Y en un minuto de reflexión puedan hacer 3 respiraciones muy profundas para conectarse con su alma. Los invito a que respiren lo más hondo que puedan y cuando suelten el aire muy lentamente, digan la palabra paz. Respiramos profundamente, dejamos fuera de este lugar todo aquello que nos quite la paz, todo lo que hemos escuchado, toda nuestra conexión con el intelecto, con el aprendizaje, y conectémonos solamente con nuestro yo interior, con nuestra alma. Y hoy quisiera que en un minuto de reflexión visualicemos el rostro de las personas que más amamos. Quiero que traigas frente a tus ojos el rostro de tus hijos, el rostro de tus padres y todas aquellas personas que la vida te ha regalado, con quienes se ha conectado tu alma. Las que son madres, padres, visualicen ese momento en el cual les entregaron a su bebé. ¿Cómo era? Quienes son hijos, visualicen el rostro de sus padres si aún los tienen o si ya partieron de este lugar. ¿Cómo están tus relaciones hoy? ¿Cómo está tu relación con papá, con mamá, con las personas que amas? Muchas veces durante nuestra vida nos dedicamos a lo que está afuera, a aprender, a llenar nuestro intelecto, a trabajar, a tratar de ser mejores personas, a ganar más dinero, a tener mejores puestos en nuestro trabajo, a tener más reconocimiento. Y nos desconectamos de lo que realmente vale, que es lo que hay en nuestro corazón, nuestra alma. Yo quiero contarles cómo llego yo a ser hoy una persona que se dedica al alma, cuando dediqué la mayor parte de mi vida a pulir joyas. Soy diseñadora de joyas, estudié en Roma, luego hice una maestría en diamantes y me dediqué por muchos años de mi vida a comercializar con diamantes. Pero durante todo ese ejercicio de mi vida llegaban a mi joyería personas muy rotas, con mucho dinero, que compraban diamantes muy costosos que yo diseñaba. Y esas personas me comentaban que a pesar de tenerlo todo, se sentían vacías y se sentían tristes. Empezábamos a conversar de su historia y ahí fue cuando yo fui descubriendo que más que diamantes y que más que joyas, yo quería diseñar algún día la joya más importante que todos tenemos en el corazón, el alma, nuestra existencia. Así que a través de diferentes situaciones de dificultad en mi vida, me retiré como diseñadora de joyas y comencé a pulir la joya del alma. ¿Cómo pulir el diamante de tu alma? Porque tu alma es el diamante más valioso. ¿Más atrás? Ok. Mi libro se trata sobre una analogía que yo encontré en mi vida personal sobre cómo pulir un diamante. Y a través de esto que yo había estudiado durante toda mi carrera profesional, aprendí a pulir también el alma. Así que les voy a contar una breve historia. En un remoto lugar del África se encuentra la mina más importante de diamantes, en un lugar que se llama Botsuana.
Aquí los mineros deben cavar a grandes profundidades para encontrar esas piedras, esas rocas negras que son puro carbón en su composición química y que son muy difíciles de extraer. Los mineros van cavando a grandes profundidades y al final de estos hoyos van a encontrar la kimberlita, que es esta piedra en donde están enterrados los diamantes, y extraen entonces los diamantes. Para encontrar y pulir el diamante es necesario excavar a grandes profundidades. De igual manera, para encontrar el alma, nosotros debemos cavar a grandes profundidades para poder encontrar dentro de nosotros esa joya preciosa que es nuestra alma. Si nosotros nos quedamos en la superficie a lo largo de nuestra vida, nunca vamos a encontrar ese diamante que tenemos enterrado en lo más profundo de nuestro ser. Luego los mineros pasan por un proceso muy difícil de triturar estas piedras para poder quitar de ellas todo lo que sobra y poder encontrar a través de pulir estas piedras la luminosidad, lo que realmente las hace brillar. Cuando los mineros encuentran los diamantes son unas rocas negras, oscuras, amorfas, espantosas. Así se va convirtiendo nuestra alma si nosotros no la encontramos y no la pulimos. Debemos quitar todo lo que sobra de nuestra alma, las faltas de perdón, las faltas de amor, perdones que debemos pedir, perdones que debemos dar, todos esos sentimientos tóxicos que tenemos en nuestro corazón y que vamos acumulando a lo largo de la vida para que así poco a poco podamos ir tallando el alma. ¿Cómo empecé yo a pulir mi alma? A los 3 meses de nacida fui diagnosticada con una enfermedad neuromuscular que atrofia todo mi aparato digestivo. Muchas veces, desde pequeña, desde que tenía 3 meses, tuve conversaciones muy íntimas a solas con la muerte. La muerte vino a mi vida desde que era un bebé y empezó a tratarme de llevar con ella. Y en muchísimos momentos de soledad, de temor, de incertidumbre, yo traté de decirle a la muerte, no me lleves contigo porque aún no estoy lista. Yo sentía desde pequeña que tenía una gran tarea espiritual y que tenía que descubrirla. No la iba a descubrir en el cielo si me iba tan pequeña, tenía que descubrirla aquí en la tierra. He sido sometida a más de 12 cirugías, a través de las cuales para mí es muy difícil sostener mi vida. He sido alimentada por muchos catéteres a través de mis venas, porque no es fácil para mí que el intestino pueda procesar los alimentos. Descubrí aquí en esta situación que la enfermedad fue mi primera maestra. Cuando acepté mi enfermedad, una enfermedad que aún padezco, que es una condición con la cual es muy difícil vivir, no puedo tomar licor, hay muchísimos alimentos que no puedo comer, sufro de mareos y como un poco más de lo que toca y en las mayorías de mis crisis vomito absolutamente todo lo que como. Pero acepté y seguí adelante. Luego encontré mi segundo maestro, violencia de género. Fui víctima de violencia de género desde los 15 años hasta los 18 años. Y esta situación en mi vida la padecí en absoluto silencio. Hoy quiero invitar a todas las mujeres que son madres y a todas las mujeres que han estado en estos momentos en donde su dignidad ha sido atropellada, no se queden calladas. Por favor, hablen, escuchen a sus hijas, conéctense con todas las mujeres que tengan a su alrededor, porque lamentablemente las mujeres, cuando somos violentadas, tenemos tanto temor que ese miedo nos paraliza. Y en ese momento en donde tienes tanto miedo, en donde te haces una bola chiquitita de temor, de angustia, porque solo recibes patadas, recibes bofetadas, te apagan cigarrillos en las manos, como fue mi caso, te queman el cuerpo, te queman el alma. En estos momentos quiero contarles que estas cicatrices quedan, que son difíciles de compartir, que son difíciles de contarle a las personas. Es muy difícil contarle a nuestros padres cuando estamos viviendo estas situaciones. Si ustedes conocen alguna mujer que pueda estar pasando por esta situación o si ustedes, su dignidad como mujeres está siendo violentada, compártanlo, háblenlo, porque alguien estará afuera y ojalá sea un logoterapeuta para escucharlas y para ayudarlas a sanar. Yo aprendí a perdonar, aprendí a sanar. Ya mis manos están curadas, esas cicatrices de las quemaduras ya no están y hoy en día aprendí también a aceptar que para algo había yo tenido que pasar esa situación.
Descubrí entonces a lo largo de esta experiencia como joyera que ya vendiendo diamantes y puliendo joyas no encontraba mi trascendencia. Y entonces empecé, a través de una enfermedad que tuvo mi padre, un derrame cerebral, en el cual entró él en un momento de angustia existencial, me dona la hacienda que nosotros tenemos en las afueras de Bogotá y construyo ahí mi sueño. Me retiro como diseñadora de joyas, vendo la joyería, guardo todas esas joyas dentro de una caja fuerte en donde aún están hoy y fundo Casa de Paz, un centro de crecimiento humano en donde hoy recibimos a más de 12.000 personas cada año, 2.000 de ellos adolescentes, que llegan con inmensas tragedias de sufrimiento personal, de vulnerabilidad emocional. En este proyecto, uno de mis proyectos favoritos es la restauración emocional de soldados de guerra, en donde yo recibo grupos de 40, 50 soldados heridos del Batallón de Sanidad, sin piernas, sin brazos, jóvenes de 18 años que han caído en las minas antipersonales y durante un fin de semana conviven conmigo con jóvenes universitarios. Aquí podemos ver uno de esos momentos en donde yo poco a poco, desde mi experiencia, más que desde la cátedra, les voy ayudando y los voy acompañando en el camino para que puedan resignificar su dolor y reconstruir una nueva historia de resiliencia. El diamante, como el alma, debe pasar procesos de limpieza, lavado y selección. Si nosotros pasamos meses, semanas sin bañarnos, sin lavarnos los dientes, empezamos a tener una higiene que olemos mal, que estamos sucios, que nos sentimos mal. De igual manera tu alma. Si no pasas por ese proceso de lavado, de limpieza, de purificación de todos aquellos sentimientos tóxicos, de emociones que te intoxican, que te ensucian, que te pesan, tu alma también se va contaminando y también empiezas a necesitar a gritos una limpieza de una higiene espiritual. Así que yo los invito hoy a que hagan ese escáner de su alma. ¿Cómo está su alma hoy? Y traten de deshacerse de todas esas toxinas que tienen en su corazón, de todas esas situaciones dolorosas, de todas esas heridas de su historia que aún están activas. Yo en mi práctica como acompañante llevo a las personas a que visualicen su vida en una pantalla como si estuvieran viendo una película de cine y como si tuvieran un control en donde ustedes pueden echar para atrás esa película o echar para adelante esa película y pausarla. Pausen la película de su vida, hagan una pausa, salgan del modo robótico en el cual muchas veces nos acostumbramos a vivir y pausemos nuestra vida. ¿Cuáles son esos momentos de tu historia que más te han marcado? ¿Cuáles son esas heridas de tu niñez y de tu adolescencia que aún están sangrando hoy? ¿Cuáles son esas máscaras que te pones para cubrir tus heridas? Puede ser la máscara del narciso, puede ser la máscara del payaso, puede ser la máscara del perfeccionista. ¿Qué máscaras te pones para cubrir esas heridas que aún no han sanado en tu historia? Luego los diamantes son pasados por una altísima presión y temperatura para formarse como piedras cristalinas. Este carbón se forma a más de 3.000 millones de años. Es lo más antiguo que hay en la Tierra. Es el material más antiguo que hay en la Tierra, que después de haber sido pasado por grandísimas temperaturas y grandísimas presiones, se cristaliza y se forma entonces el diamante. De igual manera tu alma debe ser pasada por muchísima tensión, por muchísimas temperaturas a lo largo de tu vida. Se te debe quemar el alma para que cuando sientas esa quemadura interior en donde ya no puedes más, en donde te arde realmente el alma, por el dolor, por la adversidad, debas entonces saber que esa es una metamorfosis, que es la metamorfosis del alma. De igual manera como se forma el diamante, de igual manera como nosotros los joyeros trabajamos el oro, cuando lo ponemos y lo pasamos por el crisol a grandes temperaturas, es cuando realmente el oro se purifica y podemos hacer bellas joyas. Para llegar a tener un diamante hermoso como el que vemos acá, debemos pasar por un trabajo extenuante y devastador. Igual que los diamantes, para llegar a ser una joya, la metamorfosis de tu alma debe pasar ese trabajo extenuante, porque nada se transforma en una zona de confort. Yo te invito a pensar que eso que pesa en tu vida hoy, lo que más te duele, es lo que necesitas para ejercitar el músculo de tu alma. La metamorfosis del alma, igual que la metamorfosis de un diamante en bruto para pasar a una gema, debe ser a través de una persona que te acompaña, de un experto.
Nosotros como gemólogos ponemos los diamantes en manos de un experto tallador para que vaya haciendo las facetas, para que la luz entre dentro del diamante y luego resplandezca con la belleza con la que brilla un diamante. De igual manera, tu alma debe ser puesta en manos de un experto tallador de almas, de un logoterapeuta, de un pastor, de un sacerdote, de un guía espiritual, para que de la mano te ayude a pulir tu alma. Los gemólogos, para valorizar un diamante, para darle el valor a un diamante, lo reconocemos a través de las 4 Cs. Las 4 Cs para valorar un diamante son Cod, que significa talla, Clarity, que significa pureza, Color, que significa lo blanco que sea un diamante. Entre más blanco es un diamante, más puro, y Carats, el peso que tenga un diamante. De igual manera, el alma. Yo encontré en todo mi camino las 4 Cs para poder darle también el valor a tu alma. Esas 4 Cs son la calidez humana, es decir, lo que tú puedas dentro de ti mismo encontrar para tener calidez con los demás. La compasión que puedes tener contigo mismo y con los demás. El crecimiento personal, ocúpate de ti mismo y hazte responsable de resignificar tu biografía. Y la congruencia, es decir, la congruencia entre lo que hablas, entre lo que aprendes y cómo vives tu vida. En el libro van a encontrar el diamante del alma, en donde están todas las áreas que nosotros debemos trabajar para poder pulir nuestro diamante, que son amor, salud, los temores, tus máscaras, las sombras que tienes en tu corazón, las heridas que aún están activas, tu espiritualidad, tus finanzas, tu trabajo y tu familia. Yo encontré entonces mi tarea espiritual, y mi tarea espiritual, después de ser pulidora de diamantes y de joyas, encontré que mi tarea espiritual hoy en día es ser camillera de almas. Así que abandoné mi profesión como joyera y hoy en día me dediqué a ayudar, a encontrar, a acompañar a las personas para pulir su alma, y me convertí en camillera de almas. Después de pulir tu alma, yo quiero invitarte a que tú también seas camillero de alma. Y para esto, las personas que están conmigo brevemente les van a repartir unas velas. ¿Ya tienen las velas? Ok. Les voy a pedir que enciendan la vela que tienen ustedes en sus manos, que como no tenemos suficientes velas, encuentren a la persona que está al lado para que sostenga esa vela con ustedes. Y en esta última reflexión, mirando esa vela, yo les voy a compartir brevemente una de las enseñanzas más poderosas que me ha enseñado mi maestro, Claudio García Pintos. Y esa enseñanza fue que cada uno de nosotros somos como una vela. Y lo que hace vela a la vela es el pabilo que está en su interior. Porque si la vela no tuviera ese pabilo, sería un simple pedazo de cera. Y nosotros, como personas, como humanos en este encuentro de humanidad, somos personas porque lo que nos hace personas es el alma, porque si no tuviéramos el alma, seríamos un pedazo de carne y hueso. Así que desde esta experiencia que ustedes están teniendo, humanos, yo les pido a que aún quebrantados, aún rotos como la vela, sigan iluminando y que enciendan su luz interior para que puedan así iluminar el mundo. Muchas gracias. La vida es encontrarnos, cantan Facundo Cabral y Alberto Cortés, y hemos reflexionado sobre ello durante todo el Congreso. Nos salvamos juntos o nos morimos solos, dice una sentencia popular. Hernán Lanosa se define como psicólogo, riverplatense de alma, cantante, cancionista a ultranza, pareja de Silvina, papá de Lucía y aprendiz de puro oficio. Parece ser alguien abierto a encontrarse con la vida, ¿verdad? Por eso vamos a escucharlo,
porque nos va a hablar sobre esa condición, los que están así de dispuestos y los que no a encontrarse. Del modo isla al modo encuentro. Bienvenido, Hernán. Buenas, ¿cómo andan? Me alegro. Supongo que la mayoría de los que estamos acá participan en algún grupo de WhatsApp. Es todo un tema de los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Si nos metemos un poco y nos adentramos en el grupo de WhatsApp, miramos, van a ver que hay como dos clasificaciones, están ordenados de una manera. Están acomodados, pero tienen una organización jerárquica. Por ahí, digo, están los grupos de WhatsApp que tienen que ver con actividades, ¿no? Por ahí el grupo de WhatsApp del trabajo, grupo de WhatsApp de universidad, por ahí, grupos de estudio, también grupo de WhatsApp de hobbies, qué sé yo, el grupo de WhatsApp de fútbol, de gimnasio. Pero también están los otros grupos de WhatsApp que tienen que ver con los afectos. Y entonces, en esos grupos de WhatsApp de los afectos, en el mejor de los casos, nosotros podemos tener un grupo de WhatsApp de la familia, y también algunos grupos de WhatsApp de amigos. Bueno, yo quiero compartir una experiencia que tuve a partir del grupo de WhatsApp, de uno de mis grupos de WhatsApp de amigos, que fue como un disparador para este encuentro y esta charla. Uno de los grupos de WhatsApp de amigos del que participo incluye a mis amigos, lo que llamamos los amigos de toda la vida, casi 30 años o 30 años de amistad ya. Y es uno de esos grupos que ustedes por ahí me entienden, son muy activos. Yo a veces estoy atendiendo en el consultorio y no puedo entender que hay 84 mensajes. Digo, esta gente no trabaja, no sé qué hace, y vos lees el último, el anteúltimo, qué sé yo. Hay gente que tiene trabajos que pueden hacer estas cosas. En ese grupo de WhatsApp, que hay tantas actividades, tiene algunas particularidades. El grupo de mis amigos es un grupo muy futbolero, es un grupo muy futbolero, y ahí ya tenés alguna cuestión porque hay mucho hincha de River y mucho hincha de Boca. Y se empiezan como a cruzar videos, informaciones, posiciones, qué sé yo. Pero de a un tiempo a esta parte, se ha colado también, ¿por qué no?, la cuestión de la actualidad sociopolítica. Y esta cuestión de la actualidad sociopolítica ha empezado a generar diferentes posiciones y opiniones. Uno arranca dando algún tipo de opinión, esa opinión en algún caso se fue haciendo cada vez más vehemente, las opiniones realmente se fueron acalorando y esto terminó en discusiones. En discusiones, no me funciona, ahí vamos, en discusiones que en el peor de los casos y en un caso puntual con dos de los que participamos, somos muchos amigos por suerte, 15, 20, en algún caso puntual, esas discusiones terminaron personalizándose. Y todos sabemos que cuando esas discusiones se personalizan, lo que puede llegar a pasar rápidamente es que esa discusión personalizada termine en pelea. Y terminaron en peleas, porque una discusión, cuando realmente termina personalizándose, muchas de las veces terminan con agresiones personales, cuando arrancaron por determinada posición ideológica política y terminaron con peleas y distanciamientos reales. Esa situación la verdad que me afectó mucho porque puntualmente los amigos que se habían peleado son dos de mis grandes amigos, mi amigo Rodrigo y mi amigo Federico, terminaron realmente peleados. Y a mí eso me disparó y me llevó a reflexionar con dos preguntas. Yo soy muy amigo de las preguntas, creo que las preguntas abren caminos, ¿no? Y me llevó a reflexionar
me surgieron dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa y qué se nos juega a nosotros cuando transmitimos una idea o damos una opinión? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el terreno ideológico político cuando nosotros damos una idea o transmitimos una creencia? Y la segunda, después de esto que me pasó, era, ¿cómo puede ser? ¿Desde qué lugar nos estamos ubicando para habilitar el pelearnos con un ser querido por alguna cuestión en el orden de la idea y la creencia? Bueno, ahí tenemos la imagen de la famosa grieta tan mentada desde la más media, ¿no? Que uno está de un lado y uno está del otro. Y entonces estas dos preguntas, desde dónde estamos parados para habilitar una pelea con un ser querido y qué pasa y qué se nos juega a nosotros, me llevó a reflexionar en que nosotros tenemos dos modos de existencia, básicamente. Opa. Para el otro lado, el del medio, ¿verdad? Vamos, ahí vamos. El primero de los modos es el modo isla. Lo llamé el modo isla. ¿Cómo es el modo isla? El modo isla está entrenado de que nosotros nacemos. El modo isla no es nada más ni nada menos que la perspectiva del ego que nosotros tenemos. Nuestro ego se conforma y se va conformando desde que nacemos a partir de los diferentes roles que vamos teniendo. Y el ego tiene que ver fundamentalmente con el ser individual nuestro. El ego se piensa separado del otro. No hay una interconexión con el otro. El ego se piensa separado. Y el ego tiene una función fundamental. Una de las funciones fundamentales del ego es cuidar y velar y defender todo aquello que tenga que ver con nuestra identidad. ¿Está bien? Bueno, hay uno de los maestros y filósofos fundamentales para mí del existencialismo, es el maestro Ortega y Gasset. El maestro Ortega y Gasset, al margen de todos sus trabajos que hizo, trabajó muy bien sobre el tema de las creencias. El maestro Ortega y Gasset dice que en la temática de las creencias, nosotros no solo tenemos creencias, sino que esas creencias en gran parte nos constituyen. Y que hay creencias que nos constituyen. Por ejemplo, él da un ejemplo muy simpático. Dice, cuando yo digo que voy a salir a la calle, yo no tengo la duda de que la calle está. La calle está. Esa es una creencia básica. Y esas creencias a nosotros nos constituyen. Ahora bien, si nosotros estamos en el modo isla, que implica la perspectiva del ego, y si ese ego tiene por función cuidar de nuestra identidad y de cada uno de los roles, es altamente probable que yo a mis creencias y a mis ideas las defienda a rajatabla y hasta pueda reaccionar de determinada manera, confrontando con el otro para no sentir que mi identidad está doblegada o está en peligro. Y entonces teníamos la famosa grieta desde esta perspectiva que sería el modo isla. Pero afortunadamente, en el edificio del ser humano, si nosotros subimos a la terraza, tenemos el modo puente. Me gusta decirle el modo puente. Y el modo puente no es otra cosa que nuestra perspectiva desde la dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual tiene una perspectiva, como dije, mucho más alta y percibe la integración que tenemos con el otro y una conexión mucho más alta que tenemos con el mundo y con los otros. Ahora bien, se habla mucho de nuestra espiritualidad y a mí me gustaría hoy tratar de ver cómo podemos hacer desde este modo puente, de esta perspectiva espiritual, para lograr tender un puente con el otro. Pues bien, ¿cómo se expresa nuestra espiritualidad consciente? Nuestra espiritualidad consciente se expresa a partir de capacidades.
que son las capacidades más altas que tenemos nosotros. La primera de ellas no es otra que la autoconciencia. Hoy está bastante en boga, por suerte, con algunas terapéuticas, el tema de la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es la conexión que nosotros podemos tener con nosotros mismos, con nuestra emoción, con nuestros pensamientos y con el momento que vivimos y en el momento en el que estamos. Hoy el mindfulness, por ejemplo, es una terapéutica que trabaja muy bien el tema de favorecer esta autoconciencia. La segunda de nuestras capacidades de las que vamos a hablar, de las capacidades superiores, es la autotrascendencia. Nosotros hemos escuchado muchas veces que el sentido es autotrascendente. Claro que sí, porque la autotrascendencia es poder estar orientado hacia algo o hacia alguien diferente a nosotros mismos. Por lo tanto, el amor es el acto autotrascendente por excelencia. Y la verdad que desde ya el sentido es trascendente porque el amor es sentido puro. La tercera de las capacidades que tiene un poco que ver, todas tienen un poco que ver con la autoconciencia, es la autorreflexión. La autorreflexión incluye, en principio, la posibilidad de tomar un poco de distancia de nosotros mismos, el autodistanciamiento. Y desde ese lugar de tomar un poco de distancia, poder pensar sobre lo que pensamos y sobre lo que hacemos. Esto es lo que se tiene que trabajar en el mejor de los casos en cualquier psicoterapia. Y es lo que trabajamos en cualquier psicoterapia, en el mejor de los casos. La cuarta de las capacidades es la libertad. Acá uno puede decir libertad. Hay muchas veces que en alguna clase que comparto está la pregunta de si somos libres y siempre sale, ¿no? Si somos libres y que no somos libres de nuestros condicionamientos. Yo no soy libre del cuerpo que tengo, no soy libre tal vez del momento histórico en el que estoy, de hecho no lo soy, pero siempre vamos a ser libres para tomar una actitud frente a cada una, ¿verdad?, de las situaciones y de las circunstancias que nos toca vivir. Entonces sí tenemos una libertad actitudinal y esa es una capacidad superior, es una capacidad de nuestra dimensión espiritual. Y por último, la prima hermana de la libertad, que no es otra que la responsabilidad, que implica dar respuestas a las preguntas que la vida nos inquiere. Entonces, tenemos autoconciencia, tenemos autotrascendencia, tenemos libertad, tenemos responsabilidad y autorreflexión. Yo hace un rato dije, soy muy amigo de las preguntas. A mí me parece que muchas veces, en este afán racionalista de tratar de buscar respuestas a determinadas cuestiones y no tratar de navegar y surfear las preguntas, nos vamos encerrando. Porque las preguntas en general abren caminos. Y si nosotros usamos las preguntas a modo de encuentro y a modo de puente, y volviendo a esta cuestión que pasó con el grupo de WhatsApp de mis amigos y Federico y Rodrigo, que luego de un asado de esos bien violentos se reencontraron y zanjaron y pudieron encontrarse, nosotros podríamos practicar desde la autoconciencia y desde algunas preguntas y buscar, repito, de esas preguntas cómo tratar de tender un puente con el otro. Y entonces, en esa diferencia que podemos tener, yo la tengo hasta en la familia, yo puedo tener una perspectiva ideológica diferente a gente que amo profundamente y la tengo, y en algún momento reconozco que eso me hacía un ruido. Y con el tiempo realmente me interpeló y lo fui trabajando y no solo lo que pasó con mis amigos, sino lo que me iba pasando a mí, generó que pudiera ir elaborando esto. Entonces, desde la autoconciencia que implica la conexión con el mundo que habitamos, con nosotros mismos y con el momento que vivimos, que incluye al otro, uno podría preguntarse, ¿estoy bien conectado con esta situación para no reaccionar mal? Por ahí desde la autotrascendencia, ¿estoy bien orientado hacia el otro? ¿Lo escucho? ¿Realmente lo escucho? ¿O solo quiero imponer mis creencias? Desde la autorreflexión podríamos preguntarnos algo
tan simple que se hace difícil en el momento de la discusión acalorada. ¿La perspectiva del otro puede enriquecer la mía de alguna manera? ¿Puedo reflexionar sobre eso? ¿La perspectiva del otro puede enriquecer la mía? Y desde la libertad hay una pregunta que parece que si uno la responde rápidamente sería sí, claro, ¿cómo no? Pero realmente, ¿podemos bancar la diferencia de pensamiento, la diferencia de criterio, la diferencia ideológica de ese ser que tanto queremos? ¿Lo queremos a pesar de su posición diferente a la nuestra? ¿Realmente lo queremos o eso es un impedimento o eso nos resta en el vínculo? Y por último, desde la pregunta de la responsabilidad, nos podemos preguntar nada más y nada menos cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar ante ese otro que tanto quiero. Si nosotros logramos llegar, ubicarnos desde la perspectiva, desde el modo puente, de la perspectiva espiritual, y logramos de alguna manera usar estas preguntas que son puentes, de seguro el encuentro y el reencuentro con ese ser querido va a estar mucho, pero mucho más cerca. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, querido. Bueno, muy bien. Vamos al cierre de este sector de las Fuclae Talks. ¿Querés que lo haga yo o lo haces vos? Hacelo vos, que lo haces tan bien. Bueno, Te sale mejor. Bueno, el cierre lo voy a hacer yo entonces. Compartimos un momento especial. Y delicioso. De una manera inteligente, Interesante. con una presentación entretenida. Y divertidísima. Nos han hecho comprender Más que comprender, vivenciar. que viviendo la propia historia cotidiana, con ojos bien Sin abiertos, prejuicios. poniendo el corazón en lo que hacemos, puliendo el alma, dispuestos a encontrarnos. ¿Querés terminar vos? Hemos compartido un momento delicioso de una manera interesante, con un formato de presentación divertida. Nos han hecho vivenciar que, viviendo la propia historia cotidiana, sin prejuicios, poniendo el corazón en lo que hacemos, puliendo el alma y dispuestos a encontrarnos, lograremos construir una comunidad que hará brillar la vida de todos con la luz del sentido. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a los ponentes, a la atención de ustedes y a Sebastián Blasco, que coordinó todas las Fuclae Talks.